día de hoy vamos a hablar un poco sobre la implementación de tecnologías limpias dentro de la industria tequilera, sobre todo en el entorno en el que estamos actualmente, con los temas de agave responsable ambiental, con temas también que tenemos hoy día ante toda esta coyuntura que tenemos de nuevas regulaciones y de nuevas tendencias que nos están llevando poco a poco hacia estas iniciativas, ¿no? Como les decía, vamos a platicar un poquito sobre estos temas. El propósito no es llegar tanto al detalle, puesto que en muchas de las ocasiones este tipo de iniciativas se derivan o se establecen en cada uno de los casos en función de su situación particular, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, sin más preámbulo, vamos empezando con un par de definiciones, bueno, un par, son 4, que creo que son de relevancia para esta plática, ¿no? Por supuesto, si hay alguna pregunta, es más que bienvenida dentro del chat, y en un momento más, pues bueno, seguro los compañeros me la harán llegar. Empezamos por la definición de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Pues bueno, es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Es decir, es una modificación que hay en los parámetros sensibles del clima, sea temperaturas, sea humedades, alguna cuestión de estas, que va ocurriendo a lo largo del tiempo y que tiene alguna variabilidad en el proceso, ¿no? Otro concepto importante que debemos conocer o que debemos estar armonizado en él es la huella hídrica. En ocasiones la encontramos como H, y este es un indicador medioambiental que nos define el volumen total de agua dulce que utilizamos para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos. Es una variable necesaria que nos dice el agua que nos cuesta fabricar un producto. Y aquí no nos enfocamos únicamente a la actividad meramente industrial, sino que nos enfocamos, como vamos a ver un poco más adelante, hacia todo lo que es la cadena productiva. Otra definición más de importancia es la huella de carbono. Todos hemos oído hablar de ella, pero vale la pena hacer este énfasis en qué significa, ¿no?, para nosotros. Es la medida del impacto de todos los gases de efecto invernadero. No solamente hablamos de CO2 en particular, sino hablamos de otra serie de gases también que producen nuestras actividades, ya sean individuales, colectivas, eventuales, y de todos los productos dentro de lo que es medio ambiente. Y finalmente, la materia de esta plática, que es la tecnología limpia. Una tecnología limpia se refiere a un producto, servicio o conocimiento creado con fines comerciales, diseñado específicamente para 3 cosas: combatir los efectos del cambio climático, maximizar la eficiencia operacional y el uso de recursos y energía, y también minimizar la generación de residuos promoviendo su aprovechamiento y reutilización. Es decir, buscamos mitigar el impacto de cualquiera de nuestras actividades. Nosotros recordemos que hasta respirando emitimos CO2, entonces de ahí que todas estas tecnologías nos ayuden a cubrir todas estas variables antropogénicas. Cabe mencionar y recordar algunos de los efectos del cambio climático que hemos vivido, en particular en nuestra zona de injerencia, ¿no? Sabemos que la denominación de origen tequila tiene un componente bien importante en los 125 municipios del estado de Jalisco, además de otros tantos en Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. Sin embargo, bueno, tomé estos 4 ejemplos que son de los últimos 5 o 6 años para ejemplificar un poquito de lo que hemos estado viviendo dentro de nuestro entorno, ¿no?, y que es consecuencia de este cambio climático. Hacia arriba a la izquierda ven las inundaciones de San Gabriel, que presuntamente vienen de procesos de deforestación con otros fines, para cultivos de otra índole, y que, bueno, derivan en escurrimientos que a la postre nos llevan a esta inundación tan lamentable que tuvimos allá. Esta granizada al arriba y al lado derecho, pues seguramente la han de recordar quienes viven en la zona metropolitana de Guadalajara, una granizada durísima que tuvimos, completamente atípica, parece un paisaje, pues ahora sí que ártico, y que también pues, es derivado de estas condiciones y de estos cambios extremos de temperatura que estamos viviendo. ¿Cómo olvidar también las nevadas o la última nevada que tuvimos? Esta foto es del municipio de Arandas, Jalisco, y obviamente decimos, pues bueno, yo vivo por acá, no me va a afectar tanto, yo no contamino, yo me mido. Pues de todas maneras, la verdad es que estamos en todo esto juntos, todas las industrias, todas las cadenas productivas,
y finalmente podemos tener un efecto muy desfavorable en lo que es nuestra cadena productiva. El agave es completamente resistente a sequías, lo sabemos, pero no necesariamente este tipo de procesos o este tipo de climas, ¿no? Y finalmente la de este año, abajo a la derecha, la presa de Calderón. La presa de Calderón que también se abastece del Río Verde y de otros influentes que provienen de la zona de Altos de Jalisco, y que este año, pues derivado de diferentes cuestiones acumulativas que hemos tenido, así como una sobreexplotación, pues prácticamente se fue a cero durante el periodo de estiaje, ¿no? Pues todos estos fenómenos, sin duda alguna, nos van afectando en nuestra operación del día a día, nos van haciendo más complicada nuestra operación, nos van haciendo más compleja y cada vez más ríspida la interacción con algunas entidades o con algunas comunidades donde operamos, ¿no? De ahí que valga la pena o quepa el espacio para implementar las tecnologías o para ir tomando acción para revertir estos efectos del cambio climático. ¿Por qué tenemos que implementar las tecnologías limpias? Bueno, primero que nada hablamos de mejora de productividad. ¿Por qué? Porque al implementar tecnologías limpias siempre hay un beneficio económico, siempre hay un beneficio hacia lo que es nuestros procesos. El gastar menos en energía eléctrica, el recuperar calor, por ejemplo, en hacer mejor uso de nuestros insumos, pues nos va a revertir en una mayor productividad, en más litros de tequila por cada uno de estos kilos de agave o por cada, kilojoule de combustible o por cada kilowatt de energía eléctrica, ¿no? Obviamente, como les decía, nos lleva una optimización de costos que se revierte en un beneficio para el negocio o se traduce en esto. Por otro lado, hay algo que es bien importante. Por un lado, en muchos de los casos, en el estado de Jalisco, por ejemplo, hay una serie de estímulos vigentes por parte del gobierno para la implementación de tecnologías limpias. Pero por otro lado, tenemos también la presencia cada vez más recurrente de impuestos, en particular al carbono, o de incrementos de costos a las emisiones. Nada más en esta semana, en lo que va de esta semana, van 2 estados adicionales que se han incrementado, que se han sumado a la lista de estados que pretenden implementar un impuesto al carbono. Ya teníamos en la lista a Tamaulipas, ya teníamos a Baja California, ya teníamos a Guanajuato, ya teníamos un decreto de 2020 por el estado de Jalisco que está en proceso, y en adición a esto se han sumado, si mal no recuerdo, Michoacán y ayer el Estado de México, Nuevo León y el Estado de México, perdón, con tasas que son prácticamente generales. Entonces, por un lado, pues creo que hace sentido por el hecho de los estímulos, pero también nos ayuda en la parte de productividad, ¿no? Y para evitar alguna tasa o algún impuesto adicional. Esto es del lado de México. En adición a esto, hay una tendencia internacional en los mercados en los que estamos asistiendo, en los que estamos mandando nuestros productos, para de alguna manera penalizar a la no acción en materia climática. Obviamente, pues tenemos que buscar la preservación y la disponibilidad de los recursos naturales. Sabemos que México se encuentra en una situación de sequía extrema y en particular el estado de Jalisco es muy vulnerable en los 125 municipios y el área de denominación está toda metida en zonas de estrés hídrico. Entonces vale la pena hacer la implementación de tecnologías limpias para contrarrestar esto y hacer que nuestro negocio permanezca a largo plazo, ¿no? Además, pues bueno, nos da una serie de sinergias con la comunidad, nos apoya en toda nuestra narrativa y nuestros compromisos que tenemos de sustentabilidad con las comunidades y de preservación de recursos. Es por todo esto que es bien importante la implementación de tecnologías limpias en nuestros procesos. Bueno, abrimos con otro concepto que vale la pena reforzar dentro de esta plática, es el concepto de economía circular. Este es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad y el objetivo de este concepto es que el valor de los productos, los materiales y los recursos, sea agua, sea energía, sean nuestros mismos subproductos del proceso, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Ejemplos claros de esto son, por ejemplo, los procesos donde quien utiliza vinazas en sus tratamientos, sea para irrigación, sea para generación de composta o sea para producción de biogás y otros aprovechamientos que algunas compañías dentro del ramo tienen y dentro de otros ramos tienen, nos ayuden a mantener o aprovecharlos generando un beneficio adicional, dando un valor agregado más allá de decir lo traté y lo dispuse, ¿no? Se trata de implementar una nueva economía que sea circular, es decir, que vayamos dándole vueltas a todos estos subproductos y componentes de manera que cerremos un ciclo de vida, ¿no?
que los productos, los servicios, los residuos y los materiales, así como el agua y la energía, permanezcan en los procesos durante más tiempo. De ahí que hay toda esta tendencia a reducción de peso de envase, a reciclaje, que es una tarea bien importante que todos tenemos que ir haciendo, y hacia maximizar el aprovechamiento de los productos que tenemos dentro de nuestras operaciones. Esto, como les decía, tiene un enfoque de cadena. ¿Sí? Quisiera enfocarme en la parte de tecnologías limpias, al menos desde la parte agrícola hasta la parte de producción y un poquito de distribución y materiales, ¿no? Quisiera empezar por la parte de agricultura. Tradicionalmente muchos de nosotros hemos empezado o hemos escuchado el concepto de agricultura sustentable. Todos conocemos el concepto de agricultura tradicional que privó durante mucho tiempo y sigue privando en algunas comunidades del país y que básicamente va degradando y va agotando nuestros recursos, ¿no? Los procesos han ido migrando poco a poco hacia un esquema de agricultura sustentable o conservativa, que básicamente la diferencia entre una y otra es que de degradar, al menos en la agricultura sustentable o regenerativa, o conservativa, no tengo ningún problema o no tengo ningún daño adicional, al menos regreso a la tierra como la recibí. Sin embargo, dado el crecimiento poblacional, dado el incremento en los recursos y el mismo crecimiento que hemos tenido en diferentes campos, entre ellos el tequila, necesitamos hacer algo más. Necesitamos movernos a un concepto que se llama agricultura regenerativa, que es decir, al término de un ciclo de cultivo, yo debo entregar la tierra mejor que como la recibí, con más nutrientes, más fertilidad, para que el siguiente cultivo que venga, sea agave o sea otra cosa, nos entregue un rendimiento mayor, nos entregue mejores condiciones y mejor productividad. ¿Para qué? Para evitar tener que competir, evitar deforestaciones adicionales o extendernos con miras a abastecer nuestras necesidades de alimentos. Conceptos importantes que debemos tener aquí también y diferencias entre la agricultura sustentable o conservativa y la regenerativa es, bueno, en el caso de la sustentable es un concepto un poco más general que abarca también los temas de contexto social, de cumplimiento legal y otros, y su enfoque principal es a los cultivos, al clima, a la ubicación, pero aplica recetas de cultivo, de sistemas de cultivo genérico y se enfoca a las prácticas. En el caso de la regenerativa, es orientada, en diferencia, a sistemas de cultivo específicos. Es decir, el agave tiene requerimientos diferentes que el maíz y sobre esto nos tenemos que adaptar. Y obviamente, en adición a esto, tiene una orientación hacia lo que son los impactos de este cultivo. Sabemos que para crecer un cultivo en un determinado lugar, toma algunos nutrientes de la tierra que hay que reponer y no son los mismos si yo cultivo frijol, que si yo cultivo maíz, que si yo cultivo agave. Entonces se tienen que conformar las recetas y los procesos productivos de manera que restituyamos a la tierra todo esto que nuestra plantación o nuestro cultivo tomó. En términos generales son dos conceptos importantes o dos tendencias que quisiera platicar con ustedes sobre agricultura. Tecnologías limpias, ya mucho de esto existe hoy día, ¿no? Sabemos que ya hay una serie de aplicación de drones para hacer más precisas y menos desperdicio de agroquímicos, sea desde la parte de fertilización o con algunos otros procesos. Algunos agaveros, aunque el agave en términos generales no requiere una irrigación, están utilizando algunos procesos de fertirrigación por goteo que nos permiten optimizar los consumos de agua, que aunque es poca, siempre es bienvenida una optimización ahí. La aplicación en un momento dado, cuando no podemos hacerla por dron o por otro medio, bien focalizada y a su mínima expresión de los agroquímicos, mediante buenas prácticas también y procesos manuales. Y a su vez, pues bueno, ya existen procesos adicionales de bombeo con ayuda de energía solar, energizados de esta manera, y la presencia de sensores. ¿Para qué? Para formular o trabajar bajo receta, ¿no? Cada predio, cada tierra en un momento dado nos va a ir pidiendo lo que necesita conforme a lo que estos sensores nos vayan indicando y al final es ir integrando todas estas plataformas tecnológicas de nueva generación hacia lo que son los procesos de tequila, en este caso, de agave, que nos van a ir dando mejores rendimientos, que nos van a ir ayudando a una operación con menos uso de agroquímicos y con un impacto obviamente menor hacia nuestro medio ambiente. Esto es la parte de agricultura que quisiera platicarles. Por otro lado, y pasando a la parte de carbono ya del lado industrial, esta información pues nos la ha compartido el gobierno del estado por vía de Semadet, es un inventario que ellos han generado en los últimos años,
donde básicamente hablamos de las emisiones totales cuantificadas o estimadas para el estado de Jalisco, ¿no? Aquí tenemos que básicamente de todo este proceso, la industria aporta el 6% de las emisiones como tal, en su alcance específico. Sin embargo, si vamos un poco más a lo extenso de la cadena, tenemos una presencia y un uso y una proporción de estas emisiones de agricultura y ganadería que representan el 29% del total. Tenemos obviamente un impacto sobre el tratamiento de residuos y aguas residuales que representa un 11%, y obviamente también porque necesitamos mover producto, porque necesitamos importar energía para nuestros procesos, ahí también tenemos un impacto de este 54%. Es decir, estamos presentes como cadena o como industria dentro de todo este paquete grande de emisiones que van llegando a la atmósfera, ¿no? En particular, la industria tequilera. ¿Dónde estamos aquí? En el orden, de acuerdo a datos del RENE, del Registro Nacional de Emisiones, tenemos un impacto de alrededor de 40,000 toneladas de CO2 equivalente por año, como industria tequilera. No somos los que más emiten, pero tampoco somos los de menor impacto. Entonces, esto nos lleva a que poco a poco pues, tenemos que ir trabajando en esta agenda de descarbonización a la que debemos llegar juntos y que debemos ir abordando con la implementación de algunas tecnologías limpias. En particular, y aquí pues, nuestros compañeros del CRT conocen muy bien este reporte que estamos actualizando, de acuerdo al estudio que se hizo con Línea Base en conjunto con el Instituto Mario Molina en 2014, nuestra huella de carbono, calculada en aquel entonces, nos decía que por cada litro de tequila envasado al 40%, tenemos una huella de 3 kilogramos de CO2 equivalente, ¿sí? De todo esto, si se fijan ustedes, nuestra operación directa no es tan fuerte, ¿sí? Electricidad, por ejemplo, es 7%. El combustible de origen fósil, que representa uno de los componentes más importantes, representa el 37%. La agricultura, 7%, y así nos vamos directamente hacia otras partes de impacto, ¿no? Quienes participamos en la primera emisión de este estudio y ahora estamos participando en la actualización de este año, sabemos y nos damos cuenta de por qué, por ejemplo, nos estamos enfocando en esta ocasión a temas de distribución y a producción de vidrio y cartón. ¿Por qué? Pues porque son también componentes bien importantes de lo que es la huella de carbono del producto, ¿no? Este dato es de 2014, como les estamos diciendo, se está actualizando hoy día y seguramente nos arrojará datos bien importantes porque los alcances se han venido extendiendo. La parte de distribución, por ejemplo, en su primera instancia fue un estimado con rutas planeadas y ahora estamos yendo mucho más específico. El enfoque, como les decía, tiene que ser para la implementación de estas tecnologías limpias con impacto a toda la cadena productiva. Sabemos que hay un espacio donde nosotros controlamos, que es el alcance que se llama 1. Las emisiones se dividen en 3 tipos de alcance 1, 2 y 3. El primero son todo lo que comprende lo que pasa dentro de nuestras instalaciones, dentro de nuestros muros, ¿no? Lo que controlamos directamente, las fuentes de emisiones que nosotros tenemos ahí, ya sea por nuestros vehículos o por nuestros procesos productivos internos. Tenemos en adición el alcance 2, que es todas nuestras fuentes de energía que nosotros adquirimos. Vamos, en particular la energía eléctrica, que es uno de los componentes importantes y que hoy día pues, sabemos que tenemos un gran trabajo por hacer en ese sentido. Esta cae dentro del alcance 2. Cada kilowatt hora que nosotros consumimos nos genera una emisión ya catalogada y publicada para el país, ¿no? Y finalmente el alcance 3, que es todo lo demás, ¿no? Todos los bienes y servicios, todas las materias primas, el agave que entra a nuestras plantas, las botellas que llegan al envasado, todo lo demás que viene metido aquí, hasta el transporte de personal, vamos, cae dentro de lo que es el alcance 3. Para darles una pequeña idea de cómo o qué proporciones tenemos, es así en cuentas muy rápidas. El alcance 1, es decir, lo que nosotros controlamos en una industria tequilera, se mueve entre el 10 y el 20% de las emisiones totales como cadena. El resto está metido a lo largo de la cadena productiva. De ahí la importancia, como veíamos en las láminas previas, de atacar todo de una manera holística, de atacar toda la cadena y de ir promoviendo las prácticas que necesitamos implementar para mejorar a lo largo de este proceso y tener un efecto sobre todo el producto desde el campo hasta la mesa. ¿Cómo definimos una ruta hacia la descarbonización? Por alcance. Voy a tocar alcances 1 y 2, ¿no?
En alcance 1, pues, dado que es algo que está dentro de nuestro control en nuestros sitios, nuestro primer enfoque es buscar y reducir el uso de energía. ¿Cuál es el primer paso? Medir, definitivamente, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, una vez que nosotros encontramos estas áreas de oportunidad, tenemos que buscar algunas medidas de eficiencia energética dentro de los sitios que nos ayuden a bajar el consumo. ¿Qué efecto tiene esto? Pues bueno, trabajar, por ejemplo, en el dimensionamiento adecuado de equipos para promover su máxima eficiencia, ¿sí? ¿Qué más? Pues bueno, labores de mantenimiento, de cuidado de los activos, como temas de aislamiento, temas de uso correcto de energía y agua y algunos otros derivados de lo que es el proceso productivo normal, ¿no? Ya temas un poco más avanzados y a largo plazo que requieran inversión, pues hablamos de técnicas o tecnologías de descarbonización para el rubro térmico. Bien importante, como veíamos en el estudio previo del Instituto Mario Molina y CRT, la energía eléctrica representa solamente el 7%. El resto prácticamente de nuestra operación es térmico, que es pues, todo lo que utilizamos en calderas, todo lo que utilizamos en combustibles en general para nuestras operaciones, tiene un alto potencial para recuperación o para optimización, ¿no? En los procesos, por ejemplo, de reemplazos, pues tenemos ya a futuro, o pensando en lo que viene en los próximos años, cambios hacia el uso de hidrógeno como fuente de combustible. Ya hay algunas instancias fuera del país que han estado trabajando en esta tecnología. Ya se rumora en algunos estudios o centros de investigación nacionales que se piensa trabajar en este proceso tecnológico que al final produce como subproducto de la combustión, pues básicamente vapor de agua, ¿no? Algunas otras opciones son la electrificación. Muchos de nosotros o muchos en la industria trabajamos con calderas con una fuente de combustóleo, ¿no? Que es un componente pues, muy contaminante y no lo hacemos necesariamente porque así lo querramos hacer, ¿no? Sino porque a veces es la única opción que tenemos disponible. Sin embargo, pues bueno, podemos optar por evaluar las condiciones que tenemos para implementar calderas eléctricas, algunos procesos de precalentamiento solar, algún uso de energía geotérmica. ¿Por qué no? Temas de consumo de biomasa. Ya hay algunas industrias o vemos algunas industrias dentro del ramo tequilero que estamos utilizando nuestros propios subproductos para generar vapor y reducir el impacto por combustibles fósiles. También, bueno, todavía no tenemos o tenemos muy poco de esto y es autogenerado. El uso de gas verde o biogás, biometano o consumo de basura para generar energía térmica es una alternativa. Todas tienen sus pros y sus contras y de ahí que les decía que tenemos que evaluar en un momento dado caso por caso. No le podemos hacer la misma recomendación de reemplazo de tecnología a una destilería que está puesta en un centro urbano y que tiene poco espacio para maniobrar que una que está en un espacio más de campo abierto, que tiene un poco más de disponibilidad para colocar una caldera de biomasa que es demandante en espacio o en un momento dado alguna otra alternativa que pudiéramos ir llegando, ¿no? Otra opción es tal cual, el reemplazo de combustibles. La tecnología ha ido avanzando en este sentido y poco a poco se van generando o se van popularizando algunas opciones como el biodiesel, ¿no? Sabemos que esto en otras latitudes se ha ido implementando, se ha ido incrementando y pensamos que a lo largo de los próximos años esta se va a ir convirtiendo en una opción cada vez más viable, sobre todo derivado de las fluctuaciones que tenemos o los riesgos de abastecimiento que tenemos con algunos combustibles fósiles, ¿no? Como lo experimentamos hace algunos meses con abastecimiento de gas natural para quienes tienen esta opción. Obviamente estas son de mayor impacto potencial como un beneficio en cuanto al número. Sin embargo, la transición por el hecho de que las tecnologías no están necesariamente disponibles o al alcance de todos o requieren inversión, pues esta transición tiene que ir yéndose más larga, ¿no? Y obviamente al ser tecnologías un poco más nuevas, pues tenemos dificultades en cuanto al manejo de ellas, ¿no? En cuanto a la capacidad de las personas para ir tratando, adecuándose a los nuevos equipos y a estas nuevas tecnologías. Esto es para alcance 1. Como ejemplos les comentaba, pues tenemos aquí precalentadores solares, tenemos también obviamente la instalación o la implementación de paneles solares para autoconsumo o autogeneración de energía eléctrica. Hay procesos de cogeneración, hay procesos de biocombustible a los que podemos ir desplazándonos, consumo de este biogás que les mencionaba,
calderas eléctricas, calderas de biomasa y recuperación de calor. Sabemos que requerimos mucho calor para realizar los procesos de destilación y no siempre o no todas las instancias que tenemos lo podemos recuperar. Podemos también trabajar con procesos de intercambio térmico para ir eficientando y recuperando calor y hacer precalentamientos en otras instancias. Es decir, mantener la energía dentro de este concepto de circularidad que les he venido mencionando. En el caso de alcance 2, aquí como son situaciones o son instancias que trascienden las fronteras de nuestra planta, pues bueno, tenemos primero en lo que nosotros podemos hacer, implementación de medidas de eficiencia energética, ¿no? Algunos cambios hacia iluminación LED, de iluminación tradicional o fluorescente, creemos que pueden ser buenas opciones y que nos dan un valor agregado en la duración de estos dispositivos, en la generación de residuos, en un momento de su tratamiento y en el requerimiento de mantenimiento y costo de la energía que podemos llegar, ¿no? También, pues bueno, vale la pena la implementación de sistemas inteligentes de control y de medición para poder ir transitando hacia una operación más inteligente o más sostenible. En el caso de generación de electricidad, pues bueno, tenemos las opciones, como les decía, de generación en sitio, ya sea propia u operada por un tercero, aunque típicamente no llegan a valores muy elevados, ¿no? Lo que podemos generar en sitio por cogeneración o lo que podemos hacer dentro de nuestras instalaciones, además de los riesgos o de los temas regulatorios que estamos enfrentando hoy día en cuanto a políticas, pues es limitada nuestra capacidad para operar ahí, ¿no? Obviamente nos ofrece beneficios como una operación más estable, bajo nuestro control, mayor beneficio en reputación, puesto que tenemos este control y estos procesos dentro de nuestro alcance y sabemos qué pasa y qué les duele y por qué son limpios. Aunque, pues bueno, los tiempos de ejecución son largos, hay riesgos de sobrecostos si algo sale mal y nos podemos quedar cortos en los diseños y esto nos implicaría tener que recurrir de todas maneras hacia electricidad o hacia fuentes de energía que vienen de las redes, ¿no? Hay la opción todavía, en algunos casos, de abastecernos de electricidad con proveedores externos, muchos ya lo están haciendo en la industria, sabemos de ahí que hay una incertidumbre hoy día en cuanto a la política energética, pero confiamos en que finalmente vamos a poder seguir abasteciéndonos de energía eléctrica por medio de producciones verdes, sea granjas solares, granjas eólicas o procesos que son parcialmente verdes como los de cogeneración, ¿no? Típicamente podemos llegar a cubrir buena parte de nuestras necesidades eléctricas en este contexto y bueno, tenemos básicamente los mismos beneficios, aunque no tenemos que hacer una inversión inicial o no tenemos que operarlo nosotros directamente, ¿no? Desventajas, pues bueno, obviamente hay un menor beneficio financiero, hay temas de contratos y la incertidumbre regulatoria que les venía comentando anteriormente, ¿no? Migrando un poco finalmente hacia la parte de agua, ¿sí? Esta gráfica pues, es muy reveladora en el caso de febrero, emitida por Conagua, que nos marca qué tan estresado está nuestro país en términos de sequía, ¿no? Como podemos ver, pues todo el norte del país, todo el centro del país y básicamente todo el área donde está nuestra denominación de origen tiene en mayor o menor medida un nivel de estrés hídrico. Y vemos las manchas rojas dentro de lo que son las regiones de Altos y Ciénega y dentro de la región Valles también, ¿no? Que es donde operan la mayoría de nuestros productores de tequila del estado de Jalisco. Del lado de Nayarit también tenemos cierto nivel de estrés, de Tamaulipas, Guanajuato y todo lo que es la cuenca del Lerma-Santiago, pues tenemos también esta condición de sobreexplotación que nos lleva a un cierto nivel de sequía y que nos dice que tenemos que ir actuando ya para preservar estos recursos, implementando tecnologías que nos resulten favorables para preservar este recurso, así como algún otro tipo de acciones comunitarias, ¿no? ¿Dónde se está yendo todo el agua concesionada en México? Al dato de septiembre por el REPDA, el Registro de Usuarios y Derechos de Agua, básicamente nos habla que la mayor parte del uso se sigue dando dentro del área agrícola. ¿Para qué? Pues para producir alimentos. El agave no pinta demasiado en este esquema, puesto que no se irriga normalmente, pero de todos estos, tenemos que tal vez uno de los menores usuarios en proporción sea la industria autoabastecida, que representa el 5% de las concesiones. Sin embargo, como lo hemos expuesto en diferentes foros,
somos los que más nos preocupamos por esta eficiencia. ¿Por qué? Porque entre otras cosas somos los que más pagamos por este recurso, ¿no? Y son a los que más nos cuesta en el caso de no tenerlo. De ahí que nos convenga implementar acciones y en un momento dado compartirlas dentro de lo que son nuestros mismos gremios, dentro de las buenas prácticas que podemos implementar. ¿Por qué? Pues para ir en un momento dado migrando hacia una preservación mayor de estos recursos, ¿no? Y migrando estas prácticas hacia otros consumidores que son mayores y que representan menos impacto, como el agrícola, como algunos abastecimientos públicos. En el caso de la industria tequilera, ¿cómo estamos? Los dos frentes, tanto la parte de abastecimiento de agua, dato línea base de 2014, mismo estudio de Mario Molina y CRT, donde participaron diferentes compañías. Se estima que se extrajeron en aquel entonces 3.6 millones de metros cúbicos de agua para fabricar tequila. Esto nos da, contra la producción total, un rendimiento o un uso de agua de 15 litros de agua por cada litro de tequila envasado. Este es básicamente el valor ponderado, el valor establecido dentro como conclusión de este estudio. Del lado de las emisiones, es decir, del lado de la generación de vinaza, tenemos que se generaron en este periodo 1.6 millones de metros cúbicos de vinazas, de las cuales, pues prácticamente solo la mitad recibieron algún tipo de tratamiento, lo cual nos dice que tenemos una gran oportunidad para implementar tecnologías limpias y procesos que nos ayuden a dar un fin justo a estos residuos, ¿no? Que sabemos que poco a poco, dentro de las discusiones que ha habido a nivel estatal y a niveles gubernamentales, puede irse convirtiendo en un foco de problema de contaminación si no hacemos algo al respecto, si no vamos dando o generando las alternativas para darle un curso adecuado a este residuo. ¿Qué pasos tenemos que seguir para establecer nuestra ruta en cuanto a la medición o a la optimización de nuestra agua, ¿no? Y esto es visto a nivel contexto bajo estándar AWS. El primer paso es, al igual que en la parte de energía, medir, recopilar y entender cuáles son nuestras fuentes de consumo principales y dónde podemos actuar. A lo mejor yo no puedo actuar en la cantidad de agua que se va dentro de la botella, ¿no? Porque al final forma parte de un producto, pero una buena parte del agua que nosotros necesitamos la utilizamos para lavados, la utilizamos para procesos de intercambio térmico en torres de enfriamiento, la utilizamos dentro de nuestras calderas o en un momento dado tenemos algunas oportunidades de reuso con tratamientos relativamente alcanzables con inversiones pequeñas, ¿no? Obviamente, pues de aquí tenemos que ir detonando los planes de acción para hacer un uso más eficiente del agua. Queremos que este 15 que teníamos en 2014 se vaya desplazando cada vez más hacia valores más pequeños, más reducidos, de manera que esta industria del tequila, que es ahora sí que carta de presentación no solo de Jalisco, sino de México hacia el mundo, pues vaya reforzando esta narrativa de cuidado del medio ambiente y de cuidado de los recursos. El siguiente paso es ir implementando estas acciones, evaluar cuáles son los resultados obtenidos y caer en este círculo, ¿no? Comunicar y divulgar, lo que comentaba hace unos minutos. Tratar de compartir estas enseñanzas con otros actores dentro de la industria y dentro de otras industrias con procesos análogos o entidades o procesos ya sea de abastecimiento municipal o agrícola con procesos análogos, de manera que vayamos cayendo en un círculo virtuoso y administremos mejor ese recurso que cada vez se está volviendo más escaso. ¿Qué alternativas tenemos? Pues bueno, sabemos que hay toda una serie de tratamientos para mejorar eficiencia. Arriba al centro ven ustedes un equipo de ósmosis inversa. Hoy día los equipos de ósmosis inversa de más reciente tecnología pueden alcanzar una eficiencia de hasta 95%, es decir, solo 5% de rechazo. Quienes hemos operado ósmosis inversas en algún momento de nuestra vida profesional, sabemos que es difícil de alcanzar y que en un momento dado los niveles de rechazo de estos equipos representan un problema para el rendimiento global de consumo de agua, ¿no? Pues aquí tenemos ejemplos y tecnologías cada vez más nuevas que podemos ir implementando. Otro ejemplo son los temas de torres de enfriamiento. En el tema de torres de enfriamiento, la propuesta en un momento dado, la tendencia es ir migrando a circuitos cerrados de enfriamiento de agua o de intercambio de calor. Esto nos va a permitir dejar de perder por evaporación una cantidad significativa de agua
que los procesos tradicionales de torre de enfriamiento tienen. Tenemos pues obviamente sistemas de ultrafiltración para tratamiento, reuso de aguas tratadas y otros esquemas de tratamiento que tenemos aquí. En cuanto al tratamiento, pues bueno, tenemos de todo. Hay desde las propuestas más básicas o de las operaciones más básicas, que es darle un uso a la vinaza como fuente de riego de cultivos. Sabemos que hay un límite y que en términos generales requiere estudios mucho más formales para ir evaluando cuáles son las cantidades adecuadas o cuál es el tratamiento óptimo, y que esto está regulado por una entidad federal que es Conagua. Entonces tenemos que ir migrando hacia una especialización de esto y hacia un incremento en el conocimiento de este proceso para encontrar estas alternativas óptimas. Muchos también implementan o dan parte del tratamiento de vinaza, las emplean en los procesos de composteo, y aquí integran dos componentes importantes, tanto el bagazo del agave para generar composta. Quienes tienen lodos, por ejemplo, de plantas de tratamiento, los integran aquí, y utilizan la vinaza para humectar y dar un poco más de carga de alimento a los bichitos para que se forme esta composta de mejor manera, ¿no? Tenemos procesos de lagunas, que son básicamente procesos aeróbicos para ir reduciendo las cargas y la contaminación que pudiéramos llegar a tener, y procesos que son un poco más avanzados y robustos y que requieren más inversión, que integran diferentes series de procesos, ¿no? Que van desde lagunas anaerobias con recuperación de biogás, lagunas aerobias, tratamientos terciarios para remover algunos componentes químicos y algunos tratamientos de pulimento posteriores para poder reincorporar el agua tratada hacia algunos procesos que normalmente no tienen contacto directo con los productos, ¿no? Hablamos de algunos procesos en particular de torres de enfriamiento, de boilers, de calderas, perdón, y algunos otros elementos dentro de los procesos tequileros, o en un momento dado uso de irrigación agrícola que cumple perfectamente con la normativa actual. Entonces, tenemos diferentes opciones para diferentes fuentes de generación y obviamente diferentes presupuestos que tenemos que ir implementando para evitar que generemos daños al medio ambiente. Finalmente, ¿qué referencias o cuáles son los patrones que de repente utilizamos dentro de lo que es la industria para ir migrando a procesos de tecnologías limpias, a procesos de medición y de mejores prácticas? Pues bueno, en primer lugar, la certificación ARA desde la parte agrícola, que nos cubre todo el uso óptimo de la tierra, el no ir degradando o no ir promoviendo procesos de deforestación dentro de nuestro estado y poco a poco extendiéndonos a la denominación de origen, ¿no? Una de las mejores prácticas que podemos ir implementando y que seguramente se va robusteciendo con el tiempo y conforme avance esta práctica. La certificación o el reconocimiento Farm Sustainability Assessment, que nos lleva a la práctica óptima de uso de agroquímicos, de protección de cuerpos de agua, de establecimiento de curvas de nivel y otras prácticas relevantes dentro de la operación agrícola que pueden convertirse en benchmark dentro de lo que es la industria. En la parte de edificios, pues bueno, la parte de certificación LEED, que es conocida por muchos de nosotros, para lograr un uso de energía más eficiente. Y en la parte de agua y carbono, pues bueno, además de algunas normativas ISO que hablan de sistemas de gestión, tenemos también estándares para los puntos a seguir en el caso de la AWS, Alliance for Water Stewardship, en el caso de uso óptimo de nuestro recurso hídrico. Y en el caso de carbono, si alguien aspira a la neutralidad, tenemos el PAS 2060 de la casa certificadora BCI, donde también nos va llevando paso a paso a qué tenemos que hacer. Nos va compartiendo algunos de los elementos que necesitamos ir llevando para llegar a este esquema. Y bueno, este sería todo lo que traigo preparado en la exposición el día de hoy. Estamos completamente abiertos a sus preguntas y comentarios. Y pues de nueva cuenta quiero agradecerle al Consejo Regulador del Tequila las facilidades y la invitación para participar en este seminario y poder compartir un poquito de lo que sabemos o tenemos conocimiento de estos procesos.